Buenas tardes, mi nombre es Brian Steven Méndez Cartagena. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Juliet Calderón Méndez. Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Arte Trujillo, de la Institución Educativa Genaro Díaz Jordán y de Garzón Huila, del grado 1101. El efecto Doppler es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por una fuente de sonido con respecto a su observador. Cuando esa misma fuente se encuentra en movimiento, este fenómeno lleva el nombre de su descubridor, Christian Andreas Doppler. Nació el 29 de noviembre de 1803 en Salzburgo. Cursó estudios en la ciudad y más tarde en Viena. Profesor en el Instituto Técnico de Praga y en el Instituto Politécnico de Viena. Y director del Instituto de la Física de la Universidad de Viena en 1850. Describió el fenómeno físico que se conoce hoy como efecto Doppler en su artículo monográfico sobre los colores de la luz de las estrellas dobles, acerca de la luz coloreada de las estrellas dobles en 1842. Demostró que la frecuencia de un sonido sería diferente si la fuente del sonido se movía. Para demostrar la influencia sobre el movimiento de las ondas luminosas y acústicas por medio del que se propagan, estudió detalladamente la propagación de las mismas en el éter, el aire y el agua. Inventó diversos instrumentos, entre ellos el diastimómetro óptico y la sirena para la determinación de las presiones de los vapores o del aire comprimido. Falleció en Venecia el 17 de marzo de 1853. No es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de ondas, aunque los humanos tan solo podemos ver reflejado el efecto en la realidad cuando se trata de ondas de sonido. Este es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. Para poder entender de qué se trata el efecto Doppler, primero debemos entender algunos principios básicos de la física y el sonido. Debemos aclarar que el sonido viaja en ondas. Estas ondas a su vez viajan a una velocidad bastante rápida, más exactamente a 331.5 metros por segundo. Es claro que esta velocidad varía dependiendo del medio por el que se viaja. Más de una vez has escuchado la sirena de un coche policía de una ambulancia pasar frente a ti. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia y comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega a nosotros. Cuando se encuentra muy cerca de nosotros, el sonido se hace distinto. Lo escuchamos como si el coche estuviera parado. Luego, cuando continúa su viaje y se va alejando, lo que escuchamos es un sonido mucho más grave. Esto ocurre cuando ya las ondas aparentan comenzar a juntarse al mismo tiempo que el coche cuando se dirige hacia una dirección. A continuación, presentaremos un video corto sobre el efecto Doppler. Imagina que vas llegando al gimnasio, pero estás llegando en un mal momento porque hay un tipo todo musculoso a quien le acaban de revocar la membresía al gimnasio porque nunca limpiaba los aparatos que usaba y dejaba todos sudados. Él está muy enojado, tan enojado que agarra la puerta, la arranca de donde está y la avienta. Él no se da cuenta hacia dónde la avienta, pero la avienta justo en tu dirección. Vamos a llamarle a esta velocidad VD. ¿Y qué hacen ustedes cuando ven que viene esa puerta hacia acá? Bueno, a mí no me daría ninguna vergüenza decir que me pongo a gritar. Como loquita, me pongo a gritar y mi grito va a tener una frecuencia. Vamos a decirle la frecuencia del grito. Mi pregunta es que si yo voy a estar gritando, mi grito va a llegar hasta la puerta y se va a reflejar de regreso hacia donde yo estoy. La pregunta es, ¿qué onda de sonido vamos a escuchar después de que esta onda llegue aquí y rebotó hacia nosotros? Escucharemos la misma frecuencia con la que estuvimos gritando, escucharemos una frecuencia más alta o una más baja. Este es un problema bastante interesante. Vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que voy a escuchar? Vamos a usar la fórmula del efecto Doppler, ya que es más apropiada para cuando hay cosas en movimiento. Así que esto también lo voy a hacer en dos partes. Primero voy a imaginar que esta puerta es un observador. Y yo quiero saber qué escucharía la puerta, aunque bueno, ya sé que las puertas no escuchan nada,
Pero, ¿qué escucharía la puerta si estuviera moviéndose hacia acá? ¿Qué frecuencia escucharía la puerta si fuera una persona? No va a ser F grito, va a ser otra cosa. Vamos a llamarle F puerta, ya que quiero saber qué es lo que escucha la puerta. Usamos la fórmula del efecto Doppler y aquí vamos a tener la frecuencia, que es la frecuencia del grito. Esto va a multiplicar todo esto. Aquí tengo un factor que es la velocidad del sonido, más menos, para un observador en movimiento, va a ser la velocidad de este observador. En este caso es mi VD, que es la velocidad de la puerta. Recordemos que mi puerta es mi observador, entre comillas, y yo quiero conocer qué frecuencia le llega a ella. Todo esto dividido entre la velocidad del sonido. Y bueno, ¿cómo voy a saber si voy a usar el más o el menos? Bueno, una forma que me ayudó mucho a recordar esto es pensar, si yo me estoy acercando hacia la fuente de sonido, pues la frecuencia va a ser más grande, por lo que aquí voy a necesitar un numerador más grande. Entonces, voy a necesitar usar el más. Así que la frecuencia que recibe esta puerta tiene que ser mayor que la frecuencia original. Entonces, voy a dejar aquí el más, ya que quiero un numerador más grande para que se cumpla esto. Y es así como recuerdo si debo sumar o restar aquí. Y quizás se imaginen que con esto ya acabamos. Si esta es la frecuencia que llega a la puerta, pues la va a reflejar y me va a llegar igual. Pero no, no es así. Esta es la frecuencia que le llega a la puerta, pero ahora esta puerta la va a irradiar. Esta puerta va a estar comportándose como una bocina. Aquí hay dos desplazamientos en movimiento, ya que la puerta se está moviendo. Y ya sabemos qué sucede con las bocinas en movimiento. Vamos a tener otro desplazamiento Doppler. Aquí hay dos desplazamientos Doppler. El primero es el que está experimentando la puerta al recibir esta frecuencia. Y el segundo es cuando la puerta refleja ese sonido de regreso. Así que ahora quiero la frecuencia que voy a escuchar. La frecuencia que me llega y que es la que finalmente voy a escuchar. ¿Cuál es la frecuencia que yo voy a escuchar? Pues va a ser la frecuencia que recibió la puerta, que en este caso fue todo esto, lo que le llegó a la puerta o a mi bocina. Va a ser esto multiplicado por otro desplazamiento o corrimiento. Vamos a poner todo esto acá. Y esto lo tengo que multiplicar por otro factor que es el de tener una bocina en movimiento. Aunque la puerta no es una bocina, se comporta como una ya que está reflejando el sonido y se está moviendo. Y este factor es la velocidad del sonido como numerador y como denominador tenemos la velocidad del sonido más menos la velocidad de mi bocina, que en este caso es la velocidad de mi puerta. Y nuevamente tenemos que decidir cuál usar, el más o el menos. Bueno, pues seguimos la misma lógica. Yo sé que si las cosas se acercan entre sí, la frecuencia va a aumentar. Entonces tengo que elegir aquí la combinación que me dé un número total más grande. Y si tengo un numerador aquí fijo, pues mi denominador va a tener que ser más pequeño para que el número total sea más grande. Entonces, en este caso me voy a quedar con el menos. Voy a tener la velocidad del sonido menos la velocidad de la puerta para que aquí sea un número más pequeño en el denominador. Lo elegí así porque aquí la puerta se está acercando a la persona. Estos dos se están acercando, por lo que su frecuencia va a ser mayor. Y para aumentar la frecuencia total tenemos que tener un denominador pequeño aquí. Esta frecuencia debe ser mayor por este desplazamiento Doppler. Esta es la frecuencia que voy a escuchar. La frecuencia de mi grito multiplicada por estos dos factores, ya que vamos a tener dos desplazamientos Doppler aquí. Y podríamos simplificar algunas cosas aquí como estos Vs, pero seguiríamos teniendo dos factores y eso es lo importante aquí, ya que tenemos dos corrimientos Doppler. Y ustedes me pueden decir, oye, esto es un ejemplo muy tontito. ¿Cuándo voy a entrar yo a un gimnasio y encontrarme aquí un tipo musculoso enfurecido que arranque las puertas y las aviente? Y sí, la verdad es un ejemplo muy tonto. Pero aquí va un ejemplo del mundo real.
Imagínense que esto, en lugar de que sea una puerta, es sangre. Sangre que está fluyendo por alguna vena. Y tampoco es que este fisicoculturista haya explotado. Imagínense que en lugar de estar en el gimnasio, aquí tenemos una vena en donde está fluyendo la sangre, que está en alguna parte de tu cuerpo. Y aquí, en lugar de estar yo gritando desaforadamente, tenemos una pieza de equipo sensible. Y este equipo va a calcular la velocidad a la cual se está moviendo esta sangre. Y esta es una forma de hacerlo. Le enviamos ondas de sonido aquí y la sangre las va a reflejar. Va a regresarnos ondas de sonido también. Y dependiendo de qué tanto cambió la frecuencia, podemos conocer la velocidad a la que se está moviendo la sangre. Y con esto sabemos la velocidad a la que se está moviendo la sangre, ya que vean que esto depende de la velocidad del objeto que se está moviendo. En este caso dijimos que era la velocidad de la puerta, pero ahora sería la velocidad de la sangre. O a lo mejor nosotros no somos doctores, sino somos policías y tenemos un auto que está dándose a la fuga. Este auto se dirige hacia nosotros y nosotros queremos conocer a qué velocidad se dirige hacia nosotros. Tenemos un radar que usamos aquí y aquí, en lugar de usar ondas de sonido, van a ser ondas electromagnéticas. Pero con el radar yo voy a saber a qué velocidad se está moviendo este auto, ya que las ondas de radar van a llegar al auto y este las va a reflejar. Y con el cambio de frecuencia voy a saber a qué velocidad se encuentra. Este corrimiento depende de la velocidad del objeto en movimiento, así que ya saben, no anden corriendo en las calles porque pueden recibir alguna multa, no sea que los detecte el radar. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.